Cancún seguro te encanta para venir a vacacionar, pero vivir en él es una conversación completamente distinta que hoy vamos a tener. Y es que independientemente de lo bien que te la pases cuando estás aquí de vacaciones, vivir en Cancún requiere una serie de condiciones que muchas veces las personas no te comparten. Cancún es uno de los 3 destinos preferidos por todos aquellos retirados extranjeros que están buscando un lugar para vivir. Y también para los nacionales que buscan un nuevo lugar, ya que cuenta con una infraestructura real, cuenta con los servicios y el equipamiento médico adecuado para personas de ese estilo y sobre todo un mercado inmobiliario que refleja esa tendencia. Pero hay un punto que muchos omiten a la hora de tomar una decisión, sobre todo en qué punto de la ciudad deciden radicar. Y ese es que todo mundo tiene en la imagen de Cancún la zona hotelera. Pero la realidad es que la zona hotelera es un punto ideal para aquellos que están 2-3 semanas al año disfrutando de las playas, de las actividades y de toda la oferta de entretenimiento que puede encontrar dentro de la zona hotelera. Pero para muchos, vivir en ella puede resultar agotadora. Y es debido a toda la dinámica siempre cambiante, los precios ajustados para los visitantes y por el otro extremo, muchos de los servicios que se encuentran en el centro de la ciudad quedan alejados, obligándote a depender completamente de un auto. Y es aquí donde la avenida Bonampak se convierte en un punto de equilibrio para aquellos que por un lado quieren estar cerca de la zona hotelera. Estamos hablando que tienes el acceso Marina Town Center a menos de 5 minutos. Tienes también lo que es el paseo del Malecón Tajamar, 2 de los hospitales de mayor prestigio de la ciudad, literalmente a pasos de esta zona. Uno de los centros comerciales más importantes que es Plaza Las Américas y básicamente todo lo cotidiano resuelto, aparte de tener y contar con una increíble conectividad. Y lo más importante es que a partir de la apertura del nuevo puente de la Nichupté, estamos hablando que ha desahogado una cantidad enorme de tráfico y para ello quiero mostrarte un ejemplo de lo que puedes encontrar aquí en la avenida Bonampak. Una casa en condominio. Estamos hablando de 159 metros cuadrados de construcción, 3 recámaras, 2 baños y medio, 16 unidades exclusivas para todo el condominio, sobre todo para aquellos que están evitando meterse a estos desarrollos verticales de 200, 300 unidades. Y lo que desean es mayor privacidad y exclusividad. Cuenta además con algo que es una rareza, sobre todo aquí en la avenida, que es contar con un área de terraza jardín, que es donde me encuentro en este momento, lo que le brinda muchísima amplitud e iluminación a lo que es el área social de la casa. El área lavado tiene el espacio necesario. Incluso lo que hoy vemos que es una bodega, en realidad es el baño, cuenta todavía con todas las instalaciones para volver a dejarlo perfectamente operativo y funcional y tener, de ser necesario, un servicio de persona que resida dentro de la casa para atender pues, cualquier necesidad por salud o médica que tenga el residente.
Cuenta con una alberca y un área social, además de seguridad las 24 horas del día. El precio lo vas a encontrar aquí abajo en lo que es la descripción y te darás cuenta de forma inmediata que es un precio precisamente muy competitivo, sobre todo para lo que es el mercado de Cancún. Si deseas tener una comparativa o analizar más a fondo este precio, de nueva cuenta te voy a dejar todos mis datos de contacto. Recuerda que me puedes mandar un mensaje o llamar directamente y te extiendo más información. Pero sobre todo vas a poder darte cuenta que con un ticket bastante accesible, tú tienes acceso a un estilo de vida que te permite estar cerca de la zona hotelera de Cancún, en contacto con el centro y sobre todo a minutos de servicios que son indispensables en el día a día. Cuando alguien decide venir a vivir a Cancún, tiene que tomar en cuenta la calidad de vida que va a poder adquirir, sobre todo en la zona que va a vivir. Poder acceder a servicios médicos de calidad de forma inmediata. Contar con una conectividad total a lo que es el aeropuerto y sobre todo poder entender que vivir aquí no es una extensión de las vacaciones, es una decisión de patrimonio. Estamos llegando al final del video. Te agradezco una vez más haberme acompañado en este recorrido. Por supuesto, recordarte e invitarte a que te inscribas a mi canal para que sigas recibiendo noticias de la vida, la comunidad y las oportunidades de inversión en la zona. Si deseas más información acerca de esta propiedad en concreto, aquí abajo encontrarás todos mis datos de contacto. Recuerda, solamente tienes que mandarme un mensaje o llamarme y te extiendo la ficha completa. Sin más que agregar, me despido y agradeciéndote una vez más, te espero en el siguiente video. Hasta la próxima.